Esperamos. Sí. Tercera temporada. ¿Vos viniste en la segunda temporada? Yo vine, sí, en la segunda. ¿Sí? Sí. Dame más cuerpo al mío. O sea, bajame los dos y dame más cuerpo al mío. ¿Contenta? Sí. Nosotros contentos de que estés acá. Sí, bueno, yo también. Me siento re bien viniendo. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Estás cómoda? Sí. Vamos todavía. En verano todavía. ¿Te fuiste de vacaciones? Sí, tuviste vacaciones. ¿Descansaste un poquito? Sí, descansé. Porque hay que descansar de vez en cuando. Pero otro tema después que vamos a traer cuando vengas, el desconectar. Ah, sí. Cómo lograr desconectar. Qué difícil que es. Porque, sí, es re difícil. Pero no solo desconectar, porque yo te puedo dejar el celular en la cocina y me voy al dormitorio, pero mi cabeza sigue dando vueltas. Sí, desconectar de verdad, digamos. Que haya una posibilidad de relajarse mentalmente. Bueno, hoy el tema es comienzo de clase. Si bien ya estamos finalizando los primeros 5 días de clases oficialmente hoy, el tema es las metas, los desafíos, las elecciones de la transición de la secundaria a la universidad, porque una cosa es pasar de la primaria a la secundaria, que es más leve, seguimos siendo gurizada. El tema es de pasar con mucha más responsabilidad, más grandes, más maduros, de la secundaria a la facultad, a la universidad, al terciario. ¿Qué nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Es una transición, es un cambio muy grande de pasar de la secundaria a la facultad. Justamente porque en ese cambio hay un montón de nuevas responsabilidades que antes no habían, ¿no? Como más horas de estudio, más horas de dedicación, el tiempo de compromiso en la cursada de clases, y obviamente pensar que no es algo momentáneo, porque se escucha mucho que en la secundaria dicen, no, bueno, esto no sirve, ¿no? Los adolescentes dicen, no, esto que aprendo hoy no sirve. Y por ahí creo que no hay un registro de que hay cosas que son realmente importantes que uno aprende en la secundaria. Y me parece que el cambio en relación a la facultad es que en la universidad, digamos, uno ya está preparando su futuro adulto. Entonces, obviamente implica un proyecto de vida, una nueva identidad, los nuevos roles y ocupar nuevas funciones tanto en la vida personal de uno como en la vida de estudiante o laboral a futuro. Los propios profesores te dicen, cuando se enojan, me acuerdo que en la secundaria nos decían, ustedes no crean que van a hacer esto en la universidad. No sé si te ha tocado esa frase. Y te iban preparando. Sí. A ustedes no le van a esperar en la universidad. Y siempre era como que psicológicamente te laburaban. ¿Cómo o cuándo comienza? Porque cuando estás... ¿Vos sabés con quién nos tocaba a nosotros con los chicos que venían de la estudiantina este año? ¿Qué carrera vas a seguir cuando termines la secundaria? Muchos estaban decididos, otros no tanto, otros no sabían qué iban a hacer. ¿Tenemos tiempo de un año sabático o no? ¿Nos hace bien o nos hace mal? No sé si realmente hace bien o no, pero lo que sí sirve es que cada uno se tome el tiempo que necesita, digamos, para poder ver qué es lo que quiere. Porque quizás hay personas que son más estructuradas, que son más organizadas y que incluso tienen más claro qué es lo que quieren ser a futuro a nivel profesional y lo pueden decidir durante la secundaria, y hay otras personas que incluso pueden empezar una carrera o un montón de carreras e ir dejando y después descartarse por una, o incluso tener un año sabático y después decidir estudiar algo, porque me parece que como lo más ideal es que uno, no, este pensamiento de, bueno, termina la secundaria, empieza la facultad, así como todo organizado. Y hay que pensar que no en todos los casos se da así. Claro, no, depende de la vida también que uno lleve. Exactamente. O las cosas que se te presenten. Pues yo puedo, viste, Dios dispone y el hombre propone y Dios dispone. Sí. Uno muchas veces me parece que... Por eso digo que hay como el armado de un proyecto de vida. Porque en el cambio... Es más, ya desde quinto año me parece que hay como ¿viste todo esto que hacen de la presentación de los buzos, el último primer día, el viaje a Bariloche? O sea, son todo como pequeños rituales que los de quinto año hacen para poder prepararse, digamos, para ir cerrando una etapa. Porque viste que está mucho esto de, ay, no, es el último, ya nos vamos a separar. Y es justamente eso, es ir haciendo un duelo
e ir separándose ya psíquicamente de esa etapa, de esos compañeros, de lo vivido durante la secundaria, de lo vivido en el colegio. Y estos rituales lo que hacen es permitir que las experiencias se integren, queden como todas juntas y queden como un recuerdo dentro de la persona, digamos. Tenemos un flyer, si podemos mostrar, señor Vieji. Ahí está, hablame un poquito de este flyer. Bueno, ahí está justamente lo del proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida es lo que uno piensa como una construcción a futuro, en cuanto a lo que uno quiere ser, a lo que uno quiere hacer a nivel profesional. Y este proyecto de vida nos permite la construcción de una identidad, porque está mucho esto de yo soy psicóloga, yo soy periodista, ¿no? Entonces, el encarnar una profesión lo que te permite es construir una identidad a futuro, que es una identidad que va a ir cambiando igual, Tipo, la claro. identidad está en construcción durante toda nuestra vida. ¿Son muy pocos o son muchos los que ya tienen en claro lo que quieren ser? No, hay pocos. Y que necesitan una ayuda psicológica como para... Sí. Y me parece que también esta cuestión de elegir la carrera y del cambio, ahí también lo que decía, la transición, Perfecto, el duelo sí. de la etapa anterior. Realizar el duelo de lo que fue la escuela, de lo que fue la secundaria, teniendo en cuenta justamente todos estos rituales que decimos, que te permiten cómo elaborar lo que viviste y que quede como integrado dentro tuyo, o sea, que quede como una experiencia continua, ¿no? ¿Hay un duelo? Hay un pequeño duelo de una etapa, porque, como decíamos, hay un gran cambio de la secundaria a la universidad. ¿Y el golpe es más fuerte que de primaria a secundaria? Sí, porque hay un mayor impacto en cuanto a esto que te decía hoy, el compromiso, la responsabilidad, también procesar la elección que uno hace, aceptar si uno se equivoca en eso, si se da cuenta que no le gusta. Me parece que también, bueno, ahí en la frase tomo una autora que dice: la elaboración de un proyecto propio es lo que definirá al sujeto para sí mismo y para los demás, para los otros. Se plasmará su anhelo identificatorio, el cual tendrá coordenadas que tienen que ver con el ambiente familiar y con el espacio sociocultural. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que hay un proyecto propio, que es lo que decía recién, en cuanto a planear algo a futuro, que es ahí donde se ponen en juego todos los anhelos, todo lo que uno quiere, todo lo que uno desea, incluso la imagen que uno tiene de uno mismo. Claro. ¿No? Esto, bueno, yo sé que esto voy a poder lograr, sé que esto me va a costar. Maduramos en esa transición. Exactamente, porque se ponen en juego incluso las imágenes que uno tiene de uno mismo e incluso lo que los demás piensan o la imagen que los demás tienen de uno. Por eso puse que tiene coordenadas del ambiente familiar y el espacio sociocultural, porque elegir una carrera o el cambio de la secundaria a la universidad no es solamente es responsabilidad del sujeto, pero no es solamente la persona aislada, ¿no? Sino que esto está influenciado por factores del ambiente familiar y por factores del ambiente social. No, porque está mucho esto en juego de la idealización que los padres tienen hacia los hijos, que por ahí quieren que sean de determinada forma, que elijan determinada carrera. Claro. ¿Cómo hacemos para despegar un poquito de lo que quiere papá? Pero yo tengo amigos que ahora, por ejemplo, tengo un amigo contador y él se hizo contador porque le quería cumplir a los padres. Y yo le digo, ¿a vos te gusta ser contador? No, a mí me gusta la comunicación. ¿Para qué miércoles fuiste contador? Porque le quería cumplir a papá y mamá. ¿Cómo hacemos para negociar eso? Porque hay padres todavía que son así. Sí. Hay muchos padres que son así. A ver, yo siempre digo esto, que los hijos no vienen a cumplir los proyectos de los padres. No vienen a cumplir los proyectos frustrados de los padres. Pero los padres te tiran esa de yo quiero lo mejor para vos. Ajá. Sí, y también mucho esto de cuando está en juego la cuestión económica, también es yo te pago. Heavy, claro, yo te pago la carrera. No vas a estudiar esto. Hace lo que yo te digo. Y eso es muy genera mucho malestar en el psiquismo del hijo, digamos. Genera mucha culpa también, mucha... Claro, son tus padres. Ahí es como si queda anulado el deseo propio. Wow, qué fuerte. Entonces me parece que lo ideal es que los padres puedan correrse de ese lugar, entender que los hijos van formando su camino,
van tomando sus decisiones y que es fundamental para que haya un buen desarrollo profesional a futuro y de estudiante y tanto desarrollo a nivel personal de la persona, del sujeto, que haya una compañía, un sostén, un lugar seguro, porque hay un autor también, hablando de esto, que me acuerdo que dice que si no hay, que si el ambiente está como tormentoso, el barco puede naufragar. Uh-huh. Y es un poco lo que pasa lo que puede llegar a pasar con los adolescentes si no hay un buen entorno que pueda sostener, ¿no? Y adultos de referencia. ¿Cuál es el límite de que los padres acompañen pero no invadan? O que acompañen pero no se hagan cargo de lo que le toca al chico. Bueno, una cosa es acompañar y otra cosa es apropiarse de la vida del hijo, de la persona, ¿no? Me parece que ahí es un trabajo muchísimo de los padres para que puedan como mantener ese límite, correrse, escuchar a los hijos, obviamente también teniendo en cuenta sus propios sentimientos, pero escuchando a los hijos y entender que es un proceso que ellos empiezan a vivir, ¿no? Que ellos empiezan a caminar y que pueden acompañar, pero desde un espacio, tiene que haber como un espacio intermedio entre uno y otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, acompañando, pero sin generar como esta sobreprotección, si se quiere, por momentos, o esta culpa en el hijo de que tiene que sí o sí responder al padre porque si no está mal. Pero me parece que ahí es un trabajo interno de cada padre en pensarse en ese lugar. ¿Qué pasa con aquellos que dicen, listo, voy a empezar la carrera de psicólogo? Uh-huh. Hago uno al segundo año, al tercero ya se me está poniendo difícil y es algo que no me está gustando. Y al cuarto año ya quiero renunciar. Pero ¿y cómo hago para todo lo que el bagaje? Pero quiero ser... Con esas dudas, ¿cómo despejo esas dudas? ¿Es donde ahí tengo que consultarte a vos como profesional o ya de antes? A mí me parece que ya cuando se llega a ese quiebre es porque ya empieza a ser algo insostenible, ¿no? O sea, cuando uno empieza a sostener mucho algo hay que pensar, bueno, ¿hasta cuándo eso se va a poder sostener? Y por ejemplo, pasa que cuando empiezan a dejar o se dan cuenta que ya no quiere después de tantos años de estudio, hay muchos factores que condicionan en eso. No solamente que no le guste la carrera, sino que pueden haber factores de la vida personal de la persona, a nivel familiar también, a nivel económico. Pero también está la cuestión del deseo, y justamente a eso voy. Si hay personas que no se dan cuenta que no van a poder sostener más, es justamente porque el deseo se quedó estancado, porque hay algo que ya no les permite seguir. Y me parece que sí. Quizás para despejar la angustia, para despejar el malestar, la culpa, las dudas, es importante que puedan hablar sí con un profesional. ¿Quiénes son más indecisos de las experiencias que te ha tocado, si es que te tocaron? Porque ella es muy joven. ¿Hace cuánto sos psicóloga? Y 3 años, 4. ¿Viste? Es súper joven, amorosa. No. ¿3 o 4? 2023. 3. ¿Mujeres o hombres? En la gurizada. O los chicos se la toman más a la ligera. Sí, los varones por ahí se la toman más a la ligera. Ahí me parece que las mujeres son más estructuradas, si se quiere, por momentos, y piensan como más a futuro. ¿Miedo al fracaso? Un montón. ¿Sí? Un montón. Hay muchísimo miedo al fracaso, pero es normal tener miedo al fracaso, ¿sí?, cuando uno empieza algo nuevo, porque empezando algo nuevo no tenés certezas. Hay dudas, no hay certezas. Claro, no sos dueño del futuro. Es ir experimentando en el proceso y viendo también cómo te vas sintiendo en eso, si te va costando o no. Pasa mucho esto que se traban, por ejemplo, con una materia. Ay, Dios. Bueno, ¿qué te pasa con esa materia? Matemática de primero, segundo y tercero. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Me parece que ahí es también hacer una dedicación más exhaustiva. ¿Pero porque nos bloqueamos o porque no somos inteligentes? Es que por eso pienso, ¿qué pasa con esa materia? Me parece que hay un bloqueo interno, ¿no? ¿O qué pasa que no estoy dando la tesis y no estoy terminando la carrera? ¿O empiezo algo y no lo termino? Exactamente. Bueno, eso de la tesis... ¿Es no querer cerrar la etapa? Sí.
Es súper simbólico. Uno muchas veces no quiere hacer la tesis porque es como que te permite seguir en esa posición de estudiante, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, ya sea mayor cercanía en los padres, mayor comodidad en la casa, etcétera, ¿no? Sabemos que una posición de estudiante a profesional hay un cambio en cuanto a características y responsabilidades, pero es súper simbólico que alguien esté años sin terminar la tesis. Es justamente porque se le dificulta salir de ese lugar de estudiante y todo lo que eso conlleva, ¿no? Y también me parece que está la dificultad en asumir una nueva posición, más responsable, más comprometida, más adulta, si se quiere. ¿Y se van diluyendo las amistades y el compañerismo de una etapa a la otra? Y me parece que sí, porque en cuanto a amistades, uno puede contar con las dedos de una mano, me parece, ¿no? O quizás hay como grupos que se mantienen, pero hay que ver cuántos realmente son amigos. Porque ¿no? muchos se van a estudiar afuera, o sea, a Buenos Aires o a otra provincia, pocos quedan acá. Sí. Esto también es un duelo, ¿no? Recontra, eso es un duelo. Y ahí también la facilidad que tenga la persona para adaptarse a nuevas condiciones sociales, porque tenés que poder socializar de nuevo, conocer gente nueva. Yo te voy a contar algo personal. Yo sé que se van a enojar, pero no importa, no sé si están mirando. Yo hasta hace poco teníamos un grupo de primaria. Una compañera, los dos hicimos un grupo de la EGB3. No sé si ni era nacida. Duró muy poco, creo que, preguntar a tu mamá, duró 2 o 3 años. Y después la EGB3 era octavo, noveno y primer año, sería primero, segundo y tercero de la secundaria vieja. Y nosotros fuimos la primera promoción de la EGB, y de los 20, 30 que éramos en el grupo, quedamos 7. Y vos sabés que nos empezamos a ver ya de grandes, y yo sentía que quedó como ese vestigio de querer tratarme a mí como si yo fuera el gordito de esa época. Sí. Y que yo ya había crecido. Y en un momento, con algunas de mis compañeras y compañeros, decidí no juntarme más. Porque dije, no es por malo, pero no me estoy sintiendo cómodo con ellos, porque muchos se quedaron en esa historia de antes. Pero no me sentí mal, por actitudes que tenían, dije, hasta acá llegué. Pero no lo hice de malo, era porque yo no me sentía bien. Y decía, no es lo que yo quiero, y ya no somos los mismos. Y no, es que no son los mismos. ¿Y se pudo haber sentido culpa por eso? ¿Se puede sentir culpa? Sí, depende de cada persona, digamos, no hay un condicionante. Como pero no está mal sentir. O sea, no está mal lo que hice eso hoy. No, si es lo que a vos te hacía sentir bien, pero... Claro, pues yo dije, yo ya no quiero sentir a mis 40 años, claro. Eso pasó hace un tiempo, sentir incomodidad. Yo de los lugares incómodos donde me siento incómodo me voy, ¿entendés? Sí, pero también porque ya no sos ese mismo. No. Y me parece que quizás, pienso, ¿no? Podrían haber comentarios, chistes, tratos, gestos muchas veces, que no son palabras, pero lo gestual sabemos que dice mucho, que te hacían sentir incómodo y que también seguramente habrán tocado una parte tuya de ese niño adolescente con el cual hoy ya no te identificás. Por eso hablo de nuevas identidades. Exacto. Porque en el transcurso de nuestra vida, en los distintos... Perdón que yo sea autorreferencial, pero... uno va construyendo nuevas identidades, y muchas veces volver a esos viejos lugares donde te siguen tratando de la misma manera te hacen sentir incómodo, porque hay un gran trabajo interno, psicológicamente, incluso físicamente, para poder ser otro, para poder ser mejor, para poder cambiar, para poder construirse. Entonces, si volvés a lugares que te tratan de la misma manera, es como si te retrotrajera a ese pasado. Y ese pasado ya se cerró, ya queda como un lindo recuerdo. Disfrutemos de las anécdotas, no de que nosotros nos quedamos allá. Tal cual. ¿Entendés? Qué lindo escucharla, Nair. Abrazo, bendiciones, dice Nancy. Bueno, me gusta tu programa, adelante y mucha suerte. Para ir cerrando y agradeciendo. Ay, mira cómo se fue la hora. 11:04. Dios mío. Lo que pasa es que cuando te pones a charlar así tipo en familia, en el living de la casa, es tremendo.
3 puntitos que me des para los chicos, chicas que te están mirando, para los propios padres que tienen hijos adolescentes que están por pasar de la transición, están en 5º año ahora o están empezando la universidad y les está costando. Bueno, me parece que un gran consejo es tenerse paciencia. Bien. No va a ser todo de un día para el otro. Armarse de paciencia. Ajá, no va a ser de un día para el otro. También poder ser más compasivo con uno mismo, si se quiere, ¿no? En el sentido de no... con las exigencias, pienso, por ejemplo, a nivel... no autocastigarme. De la facultad. Hay mucho de eso. Bueno, por ahí a los padres poder acompañar, poder escuchar, esto que hablábamos, no invadir, ¿no? Respetar el espacio y el tiempo de la otra persona, entendiendo que no son los mismos tiempos y el mismo espacio que uno, y también darle ese lugar de persona en crecimiento al hijo, le permite, esto que hablábamos, ir formando su identidad, ir construyendo su autonomía, sin quedarse estancado, sin sentir culpa, y poder ir creciendo más fortalecidos porque saben que tienen un entorno seguro en el cual poder apoyarse y que se mantiene como en ese espacio intermedio. Y también me parece que es ahí un poco dejar el egoísmo de padres de lado, ¿no? Como sábelo todo, bueno, no siempre es así. Y me parece que respecto a los jóvenes, pensar un poco que es una construcción a futuro, que pueden haber fracasos, que pueden haber obstáculos, pero que deberían tener la posibilidad de adaptarse y de resiliencia, ¿no? Esto de atravesar los obstáculos y poder resolverlos de la mejor manera posible para después continuar. Nair, te agradezco muchísimo. Sos muy jovencita. En tu transición del 1 al 10 sin ahondar, ¿cuánto fue difícil? No, a mí no me costó. ¿No te costó? No. Vayan a la psicóloga Nair Brites que los va a ayudar, porque a ella no le costó nada. Me gusta. Me cuentan muchas cosas, pero eso no me costó. Es como que pasó de la secundaria a la universidad. Yo tenía mucha expectativa, yo estaba muy emocionada. ¿Para ir a la universidad? Sí. Tenía mucho deseo ahí. Bien, ¿y ese deseo y esa expectativa fue lo que te imaginabas o no? No. No, tuviste que adaptarte. Exactamente. Porque pasa con la carrera de locución o de producción, que vos decís, ¡ay, la tele! ¡Qué lindo! Están lindos en pantalla, voy, me siento y hablo. Y no es así. No. Después te encontrás con cosas, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Nair, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en Instagram, ahí está mi Instagram, psi.nairbrites. Bien, con H. Ajá, con H intermedia. Y mi número de teléfono. Sí, que la próxima ponemos el número, pero decinos. 3764-829000. Ah, qué fácil. ¿Lo cambiaste? No, el mismo. Qué fácil. Sí, 3764 829000. Listo, ahí está. Y atiende en privado también. Gracias. Fuerte el aplauso para Nair Brites.